¿Te imaginas un fantasma tan violento que ni siquiera los muertos quieren cruzarse en su camino? Esta es la historia del chacal de los 13 fantasmas. Ryan Kuhn nació en el seno de una familia rica a finales del siglo XIX. Desde muy pequeño mostró comportamientos violentos, obsesionado con dañar animales y luego personas. A medida que crecía, su sadismo se intensificaba. Ryan atacaba especialmente a mujeres, desgarrándolas con las uñas y los dientes, como si fuera un animal salvaje. En 1913, tras una serie de desapariciones brutales en los barrios bajos de Boston, Ryan fue finalmente capturado. Sin embargo, sus padres adinerados evitaron un juicio público al enviarlo a un manicomio clandestino, el asilo Boreham Wood, en Maine. Allí los médicos intentaron curarlo a través de métodos atroces. Lo encerraron en una celda acolchada, atándolo con correas de cuero y colocando una jaula de hierro oxidado alrededor de su cabeza, como un bozal para controlar sus mordiscos. Pero en lugar de domarlo, lo desataron. Ryan se volvió aún más salvaje, arañando las paredes hasta sangrar, riendo como un animal rabioso en las noches de luna llena. Finalmente, una noche de 1928, el asilo entero ardió en un incendio, iniciado, según rumores, por el propio Ryan. Murió devorado por las llamas, aún riendo. Así nació el chacal, un espíritu salvaje, deformado por el fuego y el odio, cubierto por la jaula oxidada como marca de su locura eterna. El chacal ocupa el puesto tercero en peligrosidad, solo superado por el Juggernaut, fuerza imparable, y el martillo, furia inhumana. Según los registros secretos de Cyrus, atraparon al chacal en las ruinas del asilo Boreham Wood, ya abandonado, en 1931. Ubicación: cerca de Bar Harbor, Maine. ¿Cómo? Se utilizó una jaula dimensional con runas especiales para contenerlo, ya que su poder espectral era demasiado caótico para un dispositivo normal. La captura requirió sacrificar a 2 miembros del equipo que fueron despedazados por el chacal durante el ritual. En un duelo entre fantasmas, ¿quién podría enfrentarlo? Muchos dirían que el Juggernaut, el titán asesino que parte cuerpos como ramas secas. Después de todo, el Juggernaut es el más fuerte de los 13. Una fuerza imparable que aplasta, rompe, destruye. Pero el chacal no se enfrenta de frente. Es rápido, caótico, impredecible. Y ahí, el Juggernaut, lento y brutal, sería demasiado torpe para atraparlo. El martillo, en cambio, el herrero maldito con su furia desatada y sus reflejos afilados por la rabia, él sí podría. El martillo no solo resiste golpes capaces de partir un hombre en 2, sino que pelea con un instinto casi animal, golpeando no por fuerza, sino por puro odio. Odio contra odio, rabia contra rabia. El martillo es brutal, pero también rápido, implacable y capaz de adaptarse a la locura. En un duelo, martillo y chacal serían una danza sangrienta de pura furia espectral. Una batalla donde solo el más rabioso sobreviviría. Si te gustó esta historia y quieres que contemos el origen de todos los fantasmas, apóyanos en Ko-fi. Tu apoyo mantiene con vida este canal y ayuda a que nuevas historias cobren vida en la oscuridad. El enlace se encuentra en la descripción del canal. El fantasma más poderoso de los 13 fantasmas, el Juggernaut. Olvida al martillo, olvida al chacal. Hay uno que es puro terror encarnado, el Juggernaut, el fantasma más poderoso de los 13. Su nombre fue Horace Breaker Mahoney. Nació en 1911 en un pueblo podrido llamado Barkham, Massachusetts. Desde su primer respiro, no era un niño, era una alma de odio puro. Mientras otros reían, él disfrutaba viendo a los animales sufrir. Mientras otros lloraban,
Él sonreía. Vivía en el deshuesadero familiar, rodeado de óxido, chatarra y muerte. Sobrevivía cazando ratas y ciervos salvajes, rompiéndolos con sus propias manos y comiéndolos crudos. A los 14 años, durante una discusión, partió el cuello de su padre, sin remordimiento, sin miedo. Creció alimentándose del dolor. Invitaba viajeros perdidos al deshuesadero y uno por uno los destrozaba, saboreando cada grito, cada hueso roto, a veces dejándolos gritar y sufriendo por horas antes de terminar con ellos. Cuando la policía llegó en 1940, Horace no intentó huir, los enfrentó. Mató a 6 oficiales partiéndolos, desgarrándolos y destrozándolos ante la mirada de horror de los demás, antes de recibir más de 60 disparos. No cayó enseguida. Siguió avanzando, sangrando, maldiciendo al mundo con una mirada llena de odio puro. Su odio era tan denso que contaminó su alma. Cuando su cuerpo colapsó, su alma no ascendió, se pudrió. Su furia regresó como el Juggernaut, una fuerza imparable, una máquina de dolor, un espíritu hecho de puro odio y fuerza bruta. Su nombre significa fuerza imparable, y eso es exactamente lo que es. Porque es el más poderoso. El martillo es muy fuerte, pero el Juggernaut es imparable. En una pelea destrozaría al martillo, y el chacal, solo su velocidad errática y locura le salvan de ser despedazado en segundos. En 1953, Cyrus Criticus reunió a 10 cazadores espectrales. 5 fueron despedazados. Lograron atraparlos solo usando una jaula dimensional, reforzada con runas de sangre y metal maldito. Pero algunos dicen que incluso ahora, encerrado, el Juggernaut sigue creciendo. El día que rompa sus cadenas, nada, ni vivo ni muerto, podrá detenerlo. ¿Sabías que uno de los 13 fantasmas fue un joven ídolo destruido por la traición y la velocidad? En vida, Royce Clayton era la estrella de Valley High, capitán del equipo de béisbol, ídolo juvenil, arrogante y adorado. Con su chaqueta de cuero y su sonrisa segura, parecía intocable. Pero el resentimiento creció en las sombras. Una noche de carreras clandestinas, alguien cortó los frenos de su coche. Royce perdió el control a alta velocidad, volcó y fue arrastrado brutalmente debajo del chasis. Su cuerpo quedó desfigurado y su vida perfecta acabó en la ignominia. Murió destrozado, humillado y furioso. Su espíritu no pudo aceptar la traición ni la pérdida de su estatus. Enterrado cerca del campo de béisbol que tanto amaba, su alma se aferró al mundo de los vivos, transformándose en el príncipe desgarrado. Un espectro con partes del cuerpo mutiladas, cargando un bate roto y un odio que ni la muerte pudo apagar. Años después, su leyenda creció. Habitantes reportaban ver a un joven ensangrentado caminando por las gradas del estadio abandonado de Valley High. La zona quedó maldita, desaparecían vagabundos y los adolescentes que se atrevían a explorar no volvían jamás. Cyrus Criticus, obsesionado con recolectar espíritus para su máquina infernal, localizó al príncipe tras meses de cacería espectral. Organizó una emboscada en el campo bajo una noche sin luna, usando un circuito ritual de trampas de contención y espejos mágicos. Logró acorralarlo cuando Royce intentó golpear a un cazador señuelo con su bate. Encerrado en una celda de energía roja, el príncipe desgarrado fue capturado entre gritos de furia y golpes espectrales, prometiendo que rompería cada hueso de quienes lo encarcelaran. En el zodiaco negro, Royce representa a Leo, el hambre de atención, el orgullo herido que nunca sana, el espíritu ardiente de un líder traicionado. Aunque no es de los 3 fantasmas más poderosos, su habilidad es crucial. Usa su fuerza,
su velocidad de ataque y su aura de humillación para destruir la moral de sus enemigos. En la máquina de Cyrus, el príncipe desgarrado es esencial para catalizar la... ¿Sabías que uno de los fantasmas más brutales de 13 fantasmas fue asesinado solo por ser diferente? El martillo fue asesinado brutalmente en 1890. Su nombre en vida fue George Markley. George Markley era un herrero afroamericano en un pequeño pueblo minero, donde el hierro no era tan duro como el odio en los corazones. Cuando se negó a aceptar falsas acusaciones de robo, el pueblo decidió hacer justicia por mano propia. Pero la turba no buscaba justicia. Buscaba sangre, buscaba gritos, buscaba quebrarlo. Lo ataron a su propio yunque, le rompieron cada hueso uno por uno, escuchando cada crujido como si fuera música de su odio. Y para sellar su destino, le arrancaron la mano que forjaba hierro y en la herida abierta, enterraron brutalmente su propio martillo al rojo vivo. George no murió de inmediato. Dicen que sus gritos resonaron durante horas, mientras la sangre empapaba la tierra maldita. Su alma, consumida por el odio, no encontró descanso. Murió entre llamas de odio, pero su espíritu jamás soltó el martillo. Ahora, como el martillo, su fantasma arrastra un mazo oxidado, tan pesado como su furia eterna, buscando a los descendientes de quienes lo traicionaron, para romperlos igual que rompieron su cuerpo. Décadas después, Cyrus Críticos encontró su fantasma en los restos carbonizados del taller. El yunque seguía vibrando. Cada martillazo resonaba como un eco de venganza, como un latido que no conoce la paz. El martillo no solo es uno de los fantasmas más agresivos de la colección, es, junto con el Juggernaut y el Chacal, uno de los 3 más letales. Su brutalidad es implacable. No ataca para asustar, ataca para destruir. Mientras otros fantasmas buscan atormentar, el martillo busca aplastar huesos y arrancar gritos. En el escalafón de peligrosidad ocupa el 3er lugar, solo superado por la ferocidad sobrenatural del Juggernaut y la locura salvaje del Chacal. Pero en fuerza física pura, ninguno, ni siquiera el Juggernaut, iguala el poder devastador del martillo desatado. Dicen que si escuchas golpes de hierro en la oscuridad, ya es demasiado tarde. El martillo ya ha elegido a su próxima víctima, y esta vez no habrá escapatoria, porque incluso después de ser capturado, el martillo escapó. Su furia no pudo ser contenida. Ahora vaga libre, golpeando su yunque invisible en busca de sangre nueva, y tarde o temprano escuchará tu apellido. ¿Y tú? ¿Qué fantasma quieres que cuente en la próxima historia? Déjalo en los comentarios, antes de que el martillo te encuentre primero. La peregrina, la bruja, que nació del odio. ¿Sabías que una mujer fue quemada viva y salió ilesa? Y que su espíritu ahora maldice cada rincón de Nueva Inglaterra. Su historia comenzó en 1675, cuando la huérfana Isabella Smith cruzó el océano buscando un hogar en Nueva Inglaterra. Pero los puritanos no querían extraños, y menos una mujer que leía, discutía y no pedía permiso. Poco después de su llegada, los animales comenzaron a morir. El sacerdote la acusó de brujería. Ella lo negó, pero la paranoia creció y la verdad dejó de importar. Cuando el sacerdote enfermó, la turba estalló. La encerraron en un granero y le prendieron fuego. Pero Isabela salió viva, sin quemaduras, ni una sola ampolla. Eso selló su destino. La encerraron en un cepo al aire libre, donde ni siquiera le permitieron morir en paz. Apedreada por niños, maldita por adultos, escupida por todos. Murió lentamente, de hambre, de rabia, de injusticia. Pero Isabella no se fue.
Su espíritu quedó atrapado entre el hierro y el rencor, convertida en algo que nunca quiso ser, pero que el odio del pueblo forzó a existir. Se manifiesta como una figura cubierta de hollín, con los ojos blancos secos y la piel marcada por hierros invisibles. Camina sin mover los pies y donde aparece, la madera se pudre y las oraciones se ahogan en la garganta. Cyrus la atrapó en 1798, cuando intentó revivir el pueblo maldito para atraerla. Logró encadenarla con una jaula de plata forjada con clavos del cepo original y anclada con sangre de clérigos. Aún así, murieron 3 personas durante el ritual. Una de ellas rezaba mientras ardía por dentro. Su signo del zodiaco negro es la lengua silenciada. Simboliza la represión, la injusticia convertida en poder espectral. Su rol en la máquina infernal, la fe corrompida. Isabela representa el momento en que la devoción se convierte en fanatismo, cuando la religión ya no salva, sino consume. Su presencia mantiene activo el anillo de la blasfemia, una sección del ojo del infierno donde los rezos pierden sentido y los símbolos sagrados se retuercen en condena. Su odio sella el 7º círculo, la jaula donde el alma del usuario debe ser doblegada. Sin ella, la máquina no puede someter al medium. ¿Te atreverías a entrar en Black Falls, donde aún se escucha su voz susurrando desde los árboles? Comenta, más fantasmas malditos. Y por favor, apóyanos en Ko-fi si quieres conocer los secretos más prohibidos. ¿Sabías que uno de los fantasmas de 13 fantasmas es un cadáver sin cabeza que todavía se arrastra por el mundo, buscando lo que le arrebataron a la fuerza? Jimmy, el gordo. Gambino era un apostador sucio de los años 20, amaba el jazz, los billetes rápidos y hacer trampas en las mesas de juego. Pero un día se metió con quien no debía, le apostó a un mafioso de alto rango, perdió y se negó a pagar. Lo encontraron, lo golpearon hasta romperle los dientes y después lo ataron con alambre, lo envolvieron en celofán y lo decapitaron con un alambre de piano. Arrojaron el cuerpo y la cabeza al Hudson. Pero algo salió mal. Su alma no desapareció. Quedó atrapada, condenada a arrastrarse como un torso sin voz ni ojos, en un bucle eterno de dolor. Cyrus localizó al torso por informes paranormales en una lavandería subterránea de Nueva York. Los empleados escuchaban ruidos de arrastre en los pasillos y encontraban manchas de agua y sangre sin explicación. Usando un dispositivo de contención vibracional y una caja de espejos refractantes, lograron separar el torso de su cabeza y encerrarlos por separado, pero no sin pérdidas. Uno de los técnicos murió ahogado en un charco que no estaba ahí segundos antes. Aunque no puede ver ni hablar, el torso emite una energía tan densa que paraliza a quienes lo ven. Se arrastra con desesperación por los suelos y su sola presencia altera la gravedad en zonas cerradas. No ataca como otros fantasmas, pero es imposible ignorarlo. Es una condena con carne, un símbolo del castigo eterno por romper un juramento. En la máquina infernal representa la negación del destino y el terror mudo de los condenados. A veces, cuando el viento sopla por los pasillos de la casa de cristal, se oye un arrastre y un sonido húmedo, como carne golpeando el mármol. Y si escuchas muy bien, puedes oír cómo la cabeza de Jimmy ríe, desde dentro de su propia bolsa. Apóyame en Ko-fi para seguir trayendo estas historias. ¿Te atreverías a mirarte al espejo si supieras que una mujer muerta aún juzga tu belleza desde el otro lado? Se llamaba Dana Newman, modelo, admirada y deseada, pero nunca por sí misma. Cada imperfección la torturaba, cada operación la desfiguraba más, hasta que una noche, en su obsesión, intentó rehacerse el rostro a solas
y solo quedó una bañera llena de sangre y una cara irreconocible. Su cuerpo fue hallado abierto con bisturí, la piel colgando como trapo húmedo, la boca cocida, los ojos sin pupilas. Desde entonces, su espíritu vaga como la princesa enojada, una figura desnuda, cubierta de heridas, que odia con furia a las mujeres bellas, las envidia y las ataca con una ira ciega hasta destrozarlas. Cyrus Críticos la capturó usando un laberinto de espejos rotos, donde solo podía reflejar su propio rostro mutilado. Ahora su dolor y su rabia alimentan la máquina de los infiernos. Si la ves reflejada en el vidrio empañado de tu baño, no respires, no parpadees, porque si cree que eres hermosa, te va a desfigurar hasta que te odies, como ella. ¿Qué pasa cuando un niño obsesionado con las películas del oeste acepta un duelo real con una pistola de juguete? Te presento al primogénito, el espíritu más pequeño, pero con el grito más hondo de todos. Billy era un niño frágil y solitario. Su única alegría, jugar a ser vaquero. Se creía el sheriff de su calle, hasta que alguien desafió su imaginación. Un vecino cruel lo retó a un duelo. Billy con su pistola de plástico, el otro con una flecha real. La flecha le atravesó la nuca. Murió creyendo que aún era parte del juego. El asesino fue arrestado. Billy nunca descansó. Billy no entendía por qué le dolía el cuello, por qué su mundo se volvió tan frío. Su alma quedó atada al sitio del juego. Una fantasía rota, congelada para siempre. Hasta que Cyrus Críticos lo encontró y lo encerró en una caja de cristal, rodeada de juguetes rotos. Representa la pérdida de la inocencia, el primer sacrificio, el inicio del dolor. Es el signo que da la bienvenida al ritual. Sin él, la máquina de los infiernos no puede comenzar. Siempre aparece con su disfraz de vaquero. Sostiene su pistola de juguete como si aún jugara. Tiene la flecha clavada en la nuca, pero no sangra. No corre, no ataca. Solo mira y camina hacia ti. La gente huye de otros fantasmas, pero del primogénito, la mayoría no huye. Y ese es su verdadero poder. Fue uno de los primeros en ser atrapado. Su alma no opuso resistencia. Era tan pequeño, tan callado, que los médiums pensaron que ya estaba libre. Pero cuando un trabajador abrió su caja, salió con la mente de un niño de 4 años y las palabras «No quiero jugar más». El primogénito es el sexto en ser liberado, pero el primero en activar el ciclo. Es como presionar Start en el ritual. Su presencia abre la puerta para que el resto de los espectros entren en trance. Y así, la máquina de Basilio comienza a girar. Nadie teme a un niño. Y por eso, nadie se protege de él. Pero si lo ves, ya estás en la trayectoria de los otros. Él solo es el señuelo, el vaquero diminuto, que te empuja al matadero. El gran niño y la madre enana. Margaret medía menos de 1 metro. Su propia madre la trataba como una muñeca rota. Toda su vida fue ignorada, burlada, invisible. Se unió al carnaval de Jimbo, buscando pertenencia entre los marginados, pero solo encontró nuevas jaulas disfrazadas de carpas. Una noche, el hombre alto, otro fenómeno del circo, la violó brutalmente. Así nació Harold, un niño gigante con cuerpo de monstruo y mente de bebé. Nunca usó ropa interior, siempre pañales. Nunca habló, solo balbuceaba. Su madre lo protegía del mundo y también lo había condenado. Margaret nunca lo regañó, nunca lo dejó solo. Dormían juntos, comían juntos, vivían dentro de una carpa llena de juguetes y tristeza. Un día, como broma, los demás trabajadores del circo metieron a Margaret en un saco.
La escondieron por horas. Cuando Harold la encontró, ya estaba muerta. Murió sofocada. El gran niño no gritó. La meció, la limpió, le susurró. Luego tomó el cuchillo de carnicero del cocinero. Uno por uno destrozó a los payasos, domadores y trapecistas. Clavó cabezas en lanzas de algodón de azúcar. Decoró los cuerpos con confeti y serpentinas. Cuando llegó la policía, Harold estaba cubierto de sangre, meciendo a su madre, como si aún durmiera. La policía intentó detenerlo, pero Harold se resistió violentamente, aplastando a uno de los oficiales. Le dispararon múltiples veces hasta que cayó muerto sobre el cuerpo de su madre. Una muerte lenta, porque su corpulencia actuaba como armadura. Murió sin entender por qué no lo dejaban estar con ella. Años después, Cyrus, el millonario obsesionado con el ocultismo y creador del Ojo Infernal, comenzó a rastrear los espíritus de las muertes más simbólicas y dolorosas para usarlos como combustible emocional en su máquina infernal, la máquina de Basilio. Los espíritus de Margaret y Harold nunca se separaron. Se manifestaban juntos en zonas del viejo circo abandonado. Se escuchaban ruidos de pañales arrastrándose, voces suaves de madre cantando entre la niebla y risas que se mezclaban con gritos ahogados. Cyrus envió a su equipo de capturadores de fantasmas, liderado por Rafkin, el psíquico, con un grupo de cazadores espectrales entrenados. La escena fue brutal. Usaron espejos sagrados, rituales de contención, cajas con símbolos arcanos y grilletes de hierro negro. El espíritu de Harold arrojó a 2 cazadores contra un carrusel oxidado. Margaret intentó defenderlo, chillando, arañando, mordiéndoles el alma misma. Finalmente, ambos fueron encerrados en un cubo de cristal encantado, marcado con hechizos en latín y eufemismos de protección demoníaca. Margaret y Harold representan el 9º signo del zodiaco negro, el gran niño y la madre maldita, la madre obsesiva. Representan la dependencia enfermiza, la codependencia emocional extrema y el amor maternal distorsionado por el trauma. Sin ellos, la máquina no puede avanzar. Son una fuente de energía dual y eterna, fusionada por el dolor. Su papel es alimentar el núcleo afectivo de la máquina, el punto donde los lazos humanos se tuercen hasta romperse. Cuando la máquina colapsó, sus almas se liberaron, pero nunca descansaron, porque donde haya amor deformado, donde una madre proteja más allá de la muerte, ahí estarán ellos. Y si escuchas pasos pesados, risas infantiles y una nana antigua que viene del vacío, el circo ha vuelto, pero esta vez tú eres el espectáculo. La mujer atada de los 13 fantasmas. Porque este fantasma sigue atada incluso después de muerta. ¿Qué castigo mereces por romper corazones como si fueran vasos de cristal? Ella fue enterrada en el campo de fútbol y ahora flota buscando venganza. Susan LeGros lo tenía todo: belleza, dinero y el ego de una reina sin corona. Era la porrista más codiciada, pero tenía un hobby peligroso: jugar con los sentimientos de todos los chicos del colegio. Hasta que una noche de graduación jugó con el chico equivocado. Chet Walters, el capitán del equipo, la descubrió siéndole infiel, en pleno baile. Mató al otro chico a golpes y luego estranguló a Susan con su propia corbata. La enterró bajo las 50 yardas como si fuera un mal recuerdo. Sus últimas palabras antes de ser ejecutado: la perra me rompió el corazón, así que yo le rompí el cuello. Pero Susan nunca se fue. Volvió como la dama atormentada, los brazos atados, los ojos vacíos, condenada a seducir y aterrorizar. Su alma quedó atrapada, condenada a repetir su juego cruel, hasta que Cyrus Críticos
el coleccionista de almas, la encontró en un cementerio olvidado. Usando un hechizo del Ars Arcanum, la encerró entre espejos grabados con runas y la marcó como el tercer signo del zodiaco negro, la Dama Atormentada, signo Géminis. Cada fantasma en la máquina de Basilio cumple un rol. Ella representa la traición del deseo. Su presencia activa el tercer engranaje, el que corrompe el amor y lo convierte en obsesión. Cuando se libera, seduce y atrapa, pero dentro de la máquina alimenta su poder con el recuerdo eterno del amor envenenado. Cuando el hechizo se rompió, ella ayudó a lanzar al mismísimo Cyrus al centro de los anillos infernales, convirtiéndolo en polvo y justicia poética. Denis Ravkin, el psíquico de los 13 fantasmas que escuchaba a los muertos. Denis Ravkin nunca pidió nacer con el don de escuchar a los muertos, y mucho menos con la maldición de sentir sus gritos dentro del cráneo. Desde joven fue rechazado por la sociedad, tildado de loco, marginado, temido. Pero entonces apareció Cyrus Críticos, rico, elegante y con una propuesta imposible de rechazar. Únete a mí, Denis. Atrapa fantasmas. Te pagaré una fortuna. Y él aceptó. Denis ayudó a capturar 12 almas condenadas. Monstruos, asesinos, víctimas de su tiempo. Cada captura lo desgarraba más, pero el dinero valía el tormento. O eso pensaba. Durante la captura del último espíritu, el Juggernaut, algo salió mal. Cyrus, su equipo, todos murieron. Todos menos él, solo, endeudado y traicionado. Cyrus jamás le pagó ni un centavo. Cuando el sobrino de Cyrus, Arthur Críticos, hereda la mansión infernal, Denis se infiltra en busca del pago prometido. Pero lo que encuentra es mucho peor. El sótano de la casa es un campo de contención espectral, y su cabeza estalla de visiones, gritos, cicatrices, verdades que duelen. Entre ellas descubre que uno de los fantasmas es la esposa muerta de Arthur, una verdad que él había ocultado todo este tiempo. Pronto los fantasmas comienzan a liberarse, uno tras otro. Junto a Maggie, Kalina y Arthur, intenta sobrevivir en un laberinto construido para alimentar la máquina de Basilio, un artefacto infernal capaz de abrir el ojo del infierno usando almas humanas. Cuando se enfrenta al martillo, Denis lo provoca con un gesto y recibe a cambio una visión, su propia muerte. Y no huye, sabe que este es su momento. Obliga a Arthur a protegerse tras un escudo de cristal y se lanza a distraer a las entidades. Pero el Juggernaut llega, y entre ambos lo despedazan. Su columna se rompe con un crujido seco. Su cuerpo queda inerte, pero su alma sigue allí. Cuando todo está a punto de colapsar, su espíritu se aparece una última vez ante Arthur. No como guía, no como salvador, sino como un hombre arrepentido que por fin encontró la paz. Le dice, ve con tus hijos, y desaparece. Denis Ravkin fue muchas cosas, psíquico, paria, mártir, pero sobre todo fue el único que vio la oscuridad venir, y aún así, eligió quedarse. Damon Quinteros, el hombre que fue traicionado por amor. Damon nació en Zacatecas, México, hijo de un sacerdote excomulgado que se obsesionó con los antiguos textos del Arcanum. Su padre, temiendo que los fantasmas no fueran solo almas, sino fragmentos de un sistema oculto, crió a Damon entre códices, símbolos latinos y grabados de máquinas imposibles. A los 14 años, Damon presenció cómo su padre fue consumido por una sombra sin rostro en su sótano, al intentar abrir una puerta sin estar preparado. Desde entonces, Damon dedicó su vida a comprender lo que su padre intentó hacer.
Pero en lugar de continuar el ritual, se volvió activista. Formó parte del Spirit Reclamation Movement, un grupo internacional que buscaba liberar a las almas atrapadas por la codicia humana. En una conferencia secreta en Budapest, conoció a Kalina Orezia. Ella le habló del Ocularis Infernum, de los 12 fantasmas, de Cyrus y de algo más. Hay un 13º fantasma, uno que no debe odiar, sino entender el sacrificio. Daemon se enamoró perdidamente. Kalina era fuego, era causa, era ritual, pero nunca vio que en sus ojos no había amor, había cálculo. Mientras investigaban a Cyrus, Daemon descubrió un antiguo texto perdido del Arcanum. Si el 13º sacrificio se entrega sin saber que lo es, el ojo se abre más allá del velo. Comprendió entonces que Kalina lo estaba llevando al matadero. Pero ya era tarde. Él no podía dejarla, porque ya la amaba más que a la verdad. Durante el caos en el depósito, cuando el Juggernaut masacra al equipo de Cyrus, Daemon intenta huir con Kalina. Ella lo abraza, le susurra, «Perdóname, eres la llave», y le corta la garganta con un cuchillo ceremonial del Arcanum. Él muere viendo cómo ella simula el llanto. Pero algo salió mal. Daemon sabía demasiado. Su alma no fue reclamada por la máquina. Se quedó fuera del ritual, pero atado al ojo, como una sombra sin lugar. Un espectro olvidado, sin número, sin jaula. ¿Quién fue Kalina Orezia, la mujer que ayudó a construir una máquina infernal con almas humanas, pero terminó aplastada como una cucaracha por el hombre que amaba? Su historia no es solo trágica, es el verdadero corazón podrido detrás de 13 fantasmas. Kalina era activista, experta en rituales oscuros, coleccionista del arcano y miembro de la Organización de Liberación de Espíritus. Pero tras esa fachada, ocultaba un pacto con el mismísimo demonio, su amante secreto, Cyrus Kritikos. Juntos, Kalina y Cyrus descifraron el arcano, un libro maldito escrito por un astrónomo poseído por los infiernos. Construyeron una casa con paredes móviles de cristal grabado, diseñada para canalizar el poder de 13 almas condenadas. Cada uno representaba un arquetipo del zodiaco negro. Cyrus atrapó a los 12 primeros fantasmas con la ayuda del psíquico Dennis Rafkin. Mientras tanto, Kalina se mantuvo como doble agente, usando su posición en la organización para robar hechizos, mapas rituales y crear el engaño perfecto. Pero el precio fue alto. Kalina ayudó a asesinar a su propio prometido, Daemon Quinteros, solo para robarle el cántico que haría funcionar la máquina. Cuando Arthur, el sobrino de Cyrus, heredó la casa, Kalina apareció como una supuesta salvadora. Le salvó la vida a su hija Kathy, le explicó el funcionamiento de la máquina y lo manipuló emocionalmente. Le reveló que su esposa estaba atrapada como uno de los fantasmas. Incluso intentó convencerlo de que debía sacrificarse como el 13º fantasma, mintiéndole al decir que eso detendría la máquina. Pero cuando Arthur se negó, Kalina mostró su verdadero rostro. Mientras Maggie era distraída, Kalina la golpeó y dejó inconsciente para reunirse en secreto con su verdadero amor, Cyrus. Pero el amor de Cyrus era una ilusión cruel. Cuando Kalina se negó a poner en peligro a los niños, Kathy y Bobby, como parte del ritual final, Cyrus no lo pensó 2 veces. La encerró entre 2 paredes de vidrio y la aplastó lentamente, sin gritos, sin redención, sin funeral. Ni siquiera se convirtió en fantasma. Fue borrada. Kalina traicionó a Daemon, a su causa y a sí misma. Todo por un amor que la usó como una pieza más del mecanismo infernal. Y ahora te pregunto, ¿fue Kalina una víctima
o una monstruo enamorada? ¿La perdonarías? ¿O crees que merecía su destino aplastante? Déjame tu opinión aquí abajo. Dale like si quieres que cuente la historia prohibida de Damon Quinteros. Y si quieres saber los secretos del Zodiaco Negro, suscríbete al canal y compra mi libro, Los relatos de Mr. Screamington. Apóyame en Ko-fi para que estas historias sigan y suscríbete al canal de YouTube. Cyrus Críticos, millonario, hechicero, psicópata. No buscaba redención ni conocimiento. Solo quería dominar al universo, con un mecanismo forjado en el infierno mismo. Todo comenzó cuando Cyrus y su amante secreta, Kalina Orezia, descubrieron el Arcano, un libro prohibido escrito en piel humana, oculto durante siglos por órdenes demoníacas. En su interior, encontraron los planos de la máquina de Basilio, un dispositivo que, si era activado correctamente, abriría el Ocularis Infernum, el ojo del infierno. Una mirada a través de ese ojo y verías todo lo que Dios ve: pasado, presente, futuro, vida y muerte. Y si eras lo bastante fuerte, podrías controlarlo. Para construirla, Cyrus creó una casa máquina, un templo de cristal, engranes y latín maldito. Pero la máquina necesitaba combustible, y no cualquier cosa. Necesitaba almas. Cyrus contrató a Dennis Rafkin, un psíquico dañado por los ecos del más allá. Juntos recorrieron hospitales abandonados, prisiones en ruinas, morgues olvidadas, y capturaron a 12 almas malditas, cada una pieza de un rompecabezas infernal. El niño obeso, la madre enana, la amante marchita, el primogénito, el príncipe desgarrado, la mujer atada, el torso, la princesa rota, la peregrina, el martillo, el chacal, el juggernaut. 12 jaulas de cristal, 12 almas atormentadas, todas atadas con sangre, hechizos y dolor. La máquina estaba casi lista. Solo faltaba el 13º fantasma, el corazón roto, un espíritu nacido del amor puro, un padre dispuesto a morir por sus hijos. Cyrus fingió su muerte. Se hizo pasar por un mártir, dejando su mansión embrujada como herencia a su sobrino Arthur Críticos, viudo, frágil, con 2 hijos, Katy y Bobby. Todo estaba calculado. Quería que Arthur viera morir a sus hijos, para obligarlo a lanzarse al núcleo de la máquina y completar el ritual. Kalina comenzó a dudar. Ella no quería dañar a los niños, pero Cyrus ya no era un hombre. Era una fuerza ciega de poder. Cuando Kalina se negó, activó un mecanismo escondido. 2 paredes de cristal la aplastaron como un insecto. La grandeza requiere sacrificios. Cyrus activó los hechizos grabados por Damon, el excompañero espiritual de Kalina, al que había asesinado sin piedad. La casa entera comenzó a girar. Engranes, círculos, sangre, una orquesta de horror. Los fantasmas fueron forzados a marchar en círculo, gritando, movidos como marionetas hacia el núcleo. La máquina de Basilio rugía. El Ocularis comenzaba a abrirse. Arthur llegó al centro. Descubrió que Cyrus estaba vivo. No era un espíritu. Era el titiritero. Y justo cuando parecía que Arthur no tenía salida, Maggie, la niñera, saboteó los cantos latinos desde la sala de control. Los fantasmas se liberaron. Ya no eran engranes. Ahora eran fuerza pura. Vieron a Cyrus. Recordaron cada tormento, cada mentira, y lo arrojaron al corazón de la máquina. Cyrus gritó y se hizo pedazos. No quedó ni su alma. Cyrus Críticos quiso ver lo que Dios ve y terminó viendo lo que ningún hombre debería. Quemado por su propia ambición.
traicionado por los muertos que convirtió en armas, olvidado por la historia, salvo por quienes escuchan estas historias a la medianoche. ¿Y tú, te atreverías a entrar en esa casa? Comenta, ¿cuál fue tu fantasma favorito y por qué? Guarda este video para no olvidar al hombre que creó una máquina con cadáveres y fue triturado por ella. Y recuerda, lo que ves, te ve de vuelta. Apóyame en Ko-fi para poder seguir creando videos como estos. Tu apoyo es lo que mantiene abierto el canal. El conocimiento es poder, pero también es condena. ¿Y si te dijera que hay una alquimia antigua que puede abrir el ojo del infierno? Una máquina perdida en el tiempo que muestra el futuro, el pasado y tu alma pudriéndose. Su nombre era Basilius Valentinus, un monje benedictino del siglo XV. Pero algunos dicen que nunca existió, que solo fue un nombre usado por algo que no era humano. Sus libros hablaban de metales vivos, raíces que gritan y un poder oculto bajo la tierra. Uno de sus textos más oscuros no estaba firmado, era solo un símbolo, un ojo tallado en hueso. Entre sus obras malditas, Basilius dejó instrucciones para construir una máquina, la máquina de Basilio, una estructura de engranajes, vidrio y sangre, una que, si reunías 13 almas atrapadas, abriría el ocularis inferno, el ojo del infierno. ¿Qué ves al mirar por él? Lo que Dios ve, pero sin el filtro del amor. Solo verdad cruda, infinita y grotesca. Siglos después, un hombre llamado Cyrus Criticus encontró los fragmentos. Cyrus no era alquimista, era algo peor, un millonario obsesionado con el control. En una subasta secreta en Bucarest, compró un manuscrito en piel humana. En él encontró los esquemas, unas hojas que olían a hierro, a miedo y a algo que no estaba muerto del todo. Cyrus contrató arquitectos, ingenieros y psíquicos rotos. Construyó una casa viva, una prisión de vidrio y símbolos arcanos, y en su centro el corazón mecánico, la máquina de Basilio, renacida, 13 fantasmas, cada uno representando un límite que el alma humana jamás debería cruzar. Pero esa última alma no se atrapa, se ofrece. ¿Y sabes quién debía ser el sacrificio número 13? Cyrus mismo, pero el muy cobarde planificó usar a su sobrino, porque quien activa la máquina muere como humano, pero renace como algo que no puede morir. La máquina fue destruida, o eso creemos, pero aún se oyen engranes en ciertas casas, en ciertas noches. Si los oyes, no abras la puerta del sótano, porque el ojo nunca se cierra. Apóyame en Ko-fi. Las aportaciones, por más pequeñas que sean, me permiten seguir creando contenido. Todas las aportaciones ayudan. Hoy por mí, mañana por ti.